Me dispongo a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. Así es, Señor, Las aleluya. cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Amén. y Sí, nos Señor. dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Así es, Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El título del mensaje es El día que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Amén. Dios. En el nombre Amén. del Señor, Sí, vamos a Señor. orar. Gracias, Padre Celestial. Bendito Dios, buen Padre Oh, Celestial. aleluya. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, Amén. por su amor y su bendita misericordia. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted, Padre Santo, se sacrificó por nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, porque gracias a usted somos más que vencedores. No, nosotros no estaríamos aquí por nuestras propias fuerzas. Así es, No se Señor. trata de que seamos talentosos en algo, Oh, sino que verdad. fue su gracia y su misericordia, Padre Amén. Santo. Solamente. Muchas gracias, Señor, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque aunque el diablo quiera destruirnos, Él no tiene potestad sobre nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted es nuestro refugio y Salvador. Amén. Todo esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Amén. Padre, Gracias. aleluya. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Amén, Gracias, Señor. Realmente quiero decir que somos afortunados Amén. Amén, Señor. Amén. por tener a nuestro Dios de nuestro lado. Amén. Gracias, Señor. No estamos en el bando contrario del Señor. Gloria a Así Dios. es. Estamos Gracias, en el Señor. bando del Señor mismo. Amén. Y somos afortunados por ello. Amén. Aleluya. Yo de verdad, si estuviera en el otro bando, me sentiría bastante afectado, me sentiría bastante con temor. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque el diablo está perdido. Amén. No hay salvación para el diablo. Así es, Señor. El diablo nos tiene envidia. Amén. Nos tiene envidia porque el diablo cayó una vez y jamás se pudo levantar. Así es, Señor. Amén. ¿Cuántas veces nos caemos nosotros y siempre nos ¡Aleluya! levantamos? Oh, mi Dios. Gracias, Jesucristo. Entonces el diablo nos tiene una envidia tremenda, mis hermanos. Oh, mi Dios. Gloria a Dios. Oh, Señor, aleluya. Jesucristo, el gran conquistador, nos ha liberado de nuestra propia naturaleza. Amén. Jesucristo nos ha liberado de nuestro propio deseo carnal. Así Oh, es, mi Señor. Dios, Amén. bendito, Él nos ha Padre. liberado de nuestros propios deseos carnales. Oh, Porque gracias, nuestros deseos carnales van en contra de la palabra del Señor. Amén, sí, Y el Señor Jesucristo, al morir, Él nos ha liberado de nuestros deseos carnales. Amén. Padre, aleluya. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento hacían sacrificios de animales por los pecados. Así es, amén. Se sacrificaba un cordero. Amén. Amén, Así sí, es, Padre, amén. amén. Pero el cordero era compuesto de carne y espíritu, pero no tenía alma. Ese cordero, ese animal, Así es. no tenía alma. Eso quiere decir que la naturaleza de ese cordero no podía venir hacia nosotros, Oh, mi Dios, aleluya. porque no Padre. tenía alma. Amén. Así es, Señor. Entonces, ¿qué hacía ese cordero? El sacrificio de ese cordero solamente cubría nuestra maldad. Entonces el hombre iba a dar su sacrificio, pero cuando el hombre se iba, después de que se realizaba el sacrificio, ese hombre se iba con el mismo deseo de pecar. Amén, así es. No había cambio en él. Así es, amén. ¿Verdad, El Padre? hombre pedía perdón por sus pecados, perdón porque cometía adulterio, pero salía del sacrificio y seguía con las ganas de cometer adulterio. Así es, Señor, amén. ¿Por qué razón? Porque la vida del animal no podía cambiar al hombre. Es verdad, Padre, amén. Los corderos no nacieron con alma. Ningún animal tiene alma. Solamente son carne y espíritu. Así es, Padre, Así es, amén. amén. Pero hace 2000 años atrás ocurrió algo diferente. Porque hace 2000 años atrás nació un cordero
el cual tenía alma. Bendito sea tu nombre, Padre. Nació un cordero, el cual tenía alma. Sí, Padre, aleluya. Entonces en ese cordero está nuestra salvación, Amén. de que podía cambiar nuestro corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sí, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Entonces en este momento, en este día, cuando nosotros cometemos delitos y pecados, nosotros presentamos nuestro sacrificio, Jesucristo nos perdona, pero ahora hay algo diferente a lo que sucede en el Antiguo Testamento. Ahora el deseo que está en nuestro corazón es quitado. Oh, aleluya, Padre. Santo es Antes nos gustaba mentir, antes nos gustaba robar, el adulterio estaba dentro de nosotros. Oh, Porque esta carne está corrupta, porque nuestra madre en el principio fue una adúltera. Es verdad. Eva cometió adulterio y por ende todos sus hijos nacieron adúlteros. oh, mi Dios. Oh, aleluya. David Padre. dijo, en pecado me consiguió mi madre. Sí. Eva era una adúltera. Oh, Padre. Oh, aleluya, sí, Entonces es todo verdad. niño que nació en este mundo nace adúltero. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Pero el nacimiento del Cordero hace 2000 años atrás, Jesucristo, Sí, Señor, aleluya. Él nació correctamente la primera vez para que nosotros naciéramos correctamente una segunda vez. Sí, Padre, ven, Gloria a aleluya, Dios. Padre. Oh, bendito sea tu nombre. Oh, gracias, Señor. Y con ese nuevo nacimiento, nosotros llegamos a ser una nueva criatura. Sí, Señor, aleluya. Un nuevo ser. Dice el profeta que nueva criatura es una nueva creación. Dios aún crea. Dios aún crea. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Y cuando la palabra hace efecto en tu vida, Dios te está creando. Oh, Gloria a gracias, Dios. Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Oh, sí, Gloria a Dios. Aleluya. gracias, mi La Cristo. salvación, Aleluya. la gracia, la justificación, la santificación, la llenura del Espíritu Santo, todo aquello está relacionado a la muerte y resurrección de Jesucristo. Así es, Señor, amén. Si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros y si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros estaríamos perdidos. Así es, Señor. Sí, No habría Padre. oportunidad para nosotros. Sí, Señor, esa es la verdad. Gloria a de Dios. Cristo. Oh, mi Dios. Y el diablo fue engañado. Oh, mi Dios. Aleluya. Ese diablo fue engañado. Señor, gracias. El hermano Abraham hizo una predicación con el título Una iglesia siendo engañada por el mundo. ¿Amén? Así es. Y yo también podría decir ahora otro título. Podemos decir un diablo siendo engañado por Jesucristo. Oh, Señor, aleluya, bendito sea. Porque ese diablo fue engañado por Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Gracias, Gloria al nombre del Padre, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque la naturaleza del diablo era una naturaleza asesina. Una naturaleza que quería matar a lo que le estorbaba. Entonces, cuando Jesús se interpuso en su camino, el diablo lo único que quería era matarlo. Así es, amén. Sí. Pero el diablo no sabía que con matar a Jesús, él se estaba autodestruyendo. Es verdad, Padre, amén. Sí, Señor. El diablo fue engañado. Oh, mi Gloria al Cristo, nombre del aleluya, Señor. Padre. Gloria a Dios, al diablo le jugó en contra su propia naturaleza. Así Al es. diablo le jugó en contra su propia forma de ser. Oh, Señor. Porque Jesús lo dijo, él fue asesino desde el principio. Amén. Y esa naturaleza el diablo no lo puede cambiar. El diablo no puede cambiar porque el diablo no nace de nuevo. Así es, La única amén. forma en que uno puede cambiar es nacer de nuevo. Así es, Señor, Y el amén. diablo ha sido una forma en un principio y así va a ser hasta su final. Así es, amén. Pero nosotros en nuestro principio fuimos de una cierta manera, pero ahora nosotros vamos a terminar transformados Amén. en una nueva criatura. Gracias, Señor, amén. Sí, Dios. Ahora al diablo le jugó en contra su propia forma de ser, porque el diablo es un asesino y además el diablo es un incrédulo. Así es, Señor, es verdad, Padre. Porque el diablo vio
cada milagro de Jesús. El diablo vio cada prodigio de Jesús. Y aún así el diablo fue incrédulo en que Jesús podría resucitar. Así es, Señor. Es verdad, amén. Sí, Señor, amén. Porque el diablo sabía que si Jesús resucitaba, él estaba perdido. ¿Amén? Así es, Señor, Gloria a Dios. amén. Amén. Oh, mi Cristo. Entonces el diablo es un incrédulo y la ambición del diablo ocasionó su propia derrota. Así es, Señor, amén. El diablo conoció a muchos profetas, a muchos, se topó con muchos profetas. Oh, aleluya, sí, Señor. Pero ahora vino un profeta el cual era diferente. Amén. Gloria a Dios. El diablo quedó mirando a Jesús y dijo, él es diferente. Todos los profetas anteriores dijeron, así dice el Señor. Pero ahora el diablo dijo, este profeta ahora dice, de cierto os digo. Hay algo diferente. Aleluya, bendito sea tu Porque nombre. cada profeta dije, así dice el Señor. Pero cuando Jesús dijo, de cierto os digo, él quería decir, yo soy el Señor que le dice. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Señor, amén. Entonces el diablo estaba algo confundido al ver a Jesús. En aquel tiempo habían muchos que decían ser el Mesías. Porque el diablo decía, vamos, este es un falso ungido, di que eres el Mesías. Y muchos estaban siendo engañados y el diablo, sí, qué bueno, están siendo engañados. Pero de repente los demonios dijeron, oye diablo, mira, me sacaron de ese cuerpo, ¿qué sucede? Dile a ese falso ungido, contrólalo de una vez. Y el diablo dice, él no trabaja para nosotros. Así es, Señor. Oh, Señor, aleluya, Padre, amén. Gloria a Dios. Él en verdad tiene la vindicación siguiéndole. Gloria a Dios. Entonces el diablo empezó a tomar atención a ese hombre Jesús. Oh, Señor, sí, Padre, El amén. diablo decía, él no trabaja para nosotros. Esto se está saliendo de control. Gloria a Dios. El diablo estaba muy confundido al ver a este hombre Jesús. Amén. El diablo tenía su propia interpretación de cómo sería el Mesías. El diablo se lo imaginó un ser prominente, un ser todopoderoso. Pero el diablo cuando vio a Jesús, vio a un hombre bajito y humilde. Oh, Dios. Así es, Señor. Entonces el diablo dice, ¿cómo este hombre puede tener tal poder? Oh, Rey de Oh, gloria. Dios, aleluya, Padre. Y la cabeza del diablo está siendo turbado. Gloria a Dios. El diablo tiene mucho conocimiento de las escrituras. Así Eso es. se lo puedo asegurar. Así es. Él se sabe las profecías al revés y al derecho. Él tenía claro que venía el Mesías. Así es, amén. Pero él tenía su propia interpretación. Así es, Señor. Y cuando el diablo vio a Jesús, la interpretación del diablo empezó a descolocarse. Él decía, ¿en verdad será este hombre Dios? No creo. Porque el profeta, dice en el mensaje de Hebreos 2:3, dice, cuando Jesús resucitó a un joven, el profeta dice, cuando él levantó a ese muchacho allí de Naín, de los muertos, él se sentó en una roca y gimió de un dolor de cabeza. Oh, Dios. Gracias. Mire lo que el profeta dijo. Amén. Jesús, viendo un féretro, Jesús dijo, muchacho, levántate. Amén. El muchacho se levantó. Los hombres en aquel lugar dijeron, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros. Pero después de que Jesús hizo ese milagro, empezó a tambalearse. Oh, Dios. Y se sentó en una roca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! El diablo vio eso. Y el diablo dice, Aleluya. Dios, con un dolor de cabeza, Él no puede ser Dios. ¡No puede! Yo viví con Dios. Y yo nunca lo vi con un dolor de cabeza. Así es, Señor. Él no puede ser Dios. Oh, Rey de gloria. Alabado sea el Señor. Jesús resucitó un niño. Y a Jesús luego le vino un fuerte dolor de cabeza. Alabado sea su nombre, Mesías.
el diablo superficial no tomó en cuenta el milagro, sino que tomó en cuenta la debilidad que había en Jesús. Oh, Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Amén. El diablo observó a Jesús quejándose. El diablo dice, él no puede ser Dios. Gloria a Dios. El diablo estaba siendo engañado. Estaba siendo engañado el diablo. Bendito sea tu Amén. nombre, Padre. Ese diablo se jacta mucho de que engañó a Eva. Y por esa razón todos estamos en esta condición. Así es. Pero desde el momento en que el diablo engañó a Eva, desde ese momento Jesucristo lo engaña una tras otra y tras otra vez. Amén. Oh, mi Cristo, Así es, aleluya. Señor. Gracias, Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea, Padre. Ese demonio decía, Dios con dolor, no puede ser. El plan de Dios estaba funcionando. Amén. Y el diablo no pudo verlo. Gloria a Dios. Mi Cristo. Aleluya. Dios, aleluya. Cuando Lázaro murió, el gran amigo de Jesús, cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Y el diablo dice, Dios llorando. Ese hombre no puede ser Dios. El Todopoderoso llorando por un mortal. Eso es algo nunca antes visto. Ese hombre no puede ser Dios. Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es. Señor. El diablo se fijó en el llanto de Jesús. Pero el diablo no le tomó importancia luego a la resurrección que hizo Jesús. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque Isaías habla de que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Amén. Isaías, ¿qué nos estaba diciendo? Que vendría un hombre que sería 100% hombre y a la vez 100% Dios. Amén. Amén. Señor, aleluya. En un mismo templo sería tanto hombre y Dios juntos. Así es, Señor. Oh, Amén. Señor. ¿Por qué? Porque con la venida de Jesucristo, el cielo y la tierra se abrazaron. Gloria a Fue Dios. nuestra unión con Dios Todopoderoso. Señor, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Amén. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así es. Bendito y alabado. Cuando Jesús estaba pagando por nuestros pecados, a Jesús lo latigaron, a Jesús le golpearon, a Jesús le clavaron los clavos y Jesús lloraba de dolor. Jesús se gemía de dolor. Así es, amén. Jesús sangraba y Jesús lloraba. El dolor era inmenso. Y el diablo ahí decía, Dios no puede sangrar. Dios no puede llorar como Él. Dios no puede sufrir. Mátenlo luego. Él no es Dios. Señor, aleluya, mi Dios. Y Jesús sufriendo por nosotros. Jesús siendo martirizado por nosotros. Señor. Y el diablo incrédulo decía, mátelo luego. Él no es Dios. No le temo a ese hombre. Bendito sea su nombre. Señor Jesucristo. Pero llegó el momento en que Jesús dijo, consumado es. Y su ¡Aleluya! cuerpo de carne descansó, pero su teofanía fue a golpear la puerta del infierno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Padre, aleluya. Oh, Amén. sí, mi Dios, aleluya. Y cuando Jesús murió en el infierno hubo una gran fiesta. El diablo estaba bailando. Y luego golpearon esa puerta y vino un hombre que venía a aguar toda esa fiesta. Así es, Gloria a Señor. Dios. Aleluya, sí, Así es, Padre. Un demonio abrió esa puerta y dice, tú, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar en el paraíso, pero no acá. El diablo se equivocó. Así es, Señor. Amén. Oh, mi Dios, Amén. aleluya. Porque con la muerte de Jesús, el diablo abrió una puerta para que Jesús entrara a su dimensión. Oh, mi Dios, aleluya. Porque Jesús, estando en esta tierra, estando en esta dimensión, derrotó a cada diablo que se le interpuso. Así es, Y Señor. cuando el diablo quiso que mataran a
para Jesús se abrió una puerta hacia otra dimensión. Y Jesús derrotó a Satanás en esa dimensión. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuando Jesús quitaba un demonio de una enfermedad, cuando quitó los demonios de Gadareno, los demonios escaparon, los demonios huían. Pero cuando Jesús fue al infierno, no tenían a dónde huir, no tenían a dónde escapar. ¡Gloria a Dios! Sí, Padre, amén, aleluya. Y el diablo fue derrotado en su propio territorio. Oh, Señor, gracias, Padre. El diablo fue derrotado en su propio hogar. Y el diablo no quería pasarle las llaves a Jesús. El diablo se resistió. No, son mías. Son mías estas llaves, son las llaves de mi casa. Consideren las tuyas. Jesús tomó, dame esas llaves. ¡Gloria a Dios! Y el diablo ya no tiene las llaves de su propio hogar. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! Amén. Oh, Señor, aleluya. Oh, Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Amén, eres tú, Señor, aleluya. Si el diablo hubiese sido astuto, a Jesús lo hubiese tenido en un hotel 5 estrellas. Lo hubiese atendido como rey en esta tierra. Si Jesús moría de viejo, eso no nos redimía. Así es, Señor, amén. Tenía que ser un sacrificio. Así es, Señor, amén. Sí, Señor. Si el diablo hubiese sido astuto, el diablo le hubiese hecho la vida más fácil a Jesús. Pero no fue así. Porque el diablo fue engañado. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. El diablo incrédulo no creyó a la palabra. Aleluya, Padre. Él vio cómo la palabra se cumplía en cada momento y aún así él no creyó. Oh, mi Dios, Señor, amén. aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y Jesucristo, el gran conquistador Jesucristo venció a Satanás en su propio territorio. Amén. Aleluya. Oh, mi Dios. Todas las estrategias que el diablo podía hacer estaban ahí en el infierno. Y Jesús las derrotó todas ahí mismo. Amén. Señor, Así es, Señor, aleluya, mi amén. Dios. Un diablo siendo engañado. Gloria a Dios. Y el engaño más tremendo del diablo es en este último tiempo. Así es, Señor. Porque el diablo será engañado por nosotros mismos. Amén. Oh, Sí, sí. amén. ¿Por qué razón? Porque el diablo te ve a ti y te ve a mí. Así es, Señor. Amén. Y él dice, este hombre, esta mujer, quejándose por problemas económicos, Oh, mi Cristo. él no puede ser hijo de Dios. Amén. Este hombre, esta mujer, quejándose por una pequeña enfermedad, ¡ah! No puede ser hijo de Dios. Amén. Oh, Señor, es verdad. Mira cuán pequeña es su fe. Esa no es la fe de un creyente, de un hijo de Dios. Él no es hijo de Dios. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Y el diablo nos considera un insulto. Oh, Señor, aleluya. El diablo nos considera un insulto. Y dice Dios, este es mi tiempo. ¿Y a estos me trajiste para combatir? Yo combatí a un Jeremías, yo combatí a un Isaías, a un Daniel, a un Sansón, a un David. ¿Y estos es tu mejor ejército? ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El diablo está siendo engañado por nosotros mismos. Porque llegará un momento en donde el Espíritu Santo será tan vivo en nuestra vida que cuando el diablo nos vea, verá al mismo hombre que nos dejó en el infierno. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando ese diablo vea al Espíritu Santo viviendo tan fuerte en nosotros, ¡Aleluya!
Jesús murió, hubo un gran terremoto en la tierra. Amén. Hubo un gran terremoto en la tierra. ¿Sabes lo que me imagino? Al diablo temblando al ver la teofanía de Jesús allá en el infierno. Oh, Amén. Señor, aleluya. Y para este último tiempo, cuando suceda el rapto, va a haber un gran terremoto. Amén. Sí, Señor. Va a haber un gran terremoto y se va a hundir California. Amén. Así tendremos tiritando al diablo nosotros. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya, aleluya. Nombre, mi Cristo, aleluya. El diablo desconfía de nosotros. El diablo no nos tiene ninguna fe. Pero nosotros somos los más que vencedores de este último tiempo. Amén. Cristo, Gloria sea Y tu cuando nombre. nosotros vayamos a esa cena de las bodas, Dios, aleluya. empezarán a nombrar edad por edad, edad por edad. Así es, Y Señor. cuando Amén. nombren esta última edad, Señor, todos voltearán la cabeza. ¡Aleluya! Todos voltearán la cabeza. Amén. Porque es la edad más difícil que ha habido. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya, mi Dios! Gloria al nombre del Señor. Jesucristo. Aleluya. Yo puedo ver a un David. Oh, Yo puedo ver a un Daniel diciendo, oye, por favor, yo quiero sentarme en la mesa de la novia del último tiempo. Dios, aleluya. Sí, Señor. Daniel, Job, todos deseaban estar en este último tiempo. Amén. Y ellos diciendo, yo anhelo conocerlos. Amén. Sí, Señor. Me interesa saber cómo ellos eran en este último tiempo. Mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y cuando el arcángel diga, aquí viene la señora, oh, mi Cristo. todos los redimidos del Antiguo Testamento aplaudirán por nosotros. Amén. Pasen a la cena de las bodas. Les estamos esperando. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Oh, Señor, Dios, nuestra fe, Padre, aleluya. Oh, nuestra Gloria al fe, nombre del Señor. Cristo. Bendito sea tu nombre, Padre. Oh, mi Dios santo. Dice la historia de grandes entes históricos. Grandes entes históricos. Como Simón Bolívar, el cual erradicó la esclavitud, la emancipación de varios países. Así es, amén. Bernardo Higgins acá en Chile, San Martín, etc. Grandes personajes históricos, Así es, grandes amén. hombres como Abraham Lincoln, que luchó por la libertad de los esclavos Así es, amén. negros. En África tienen a Nelson Mandela. En la India algunos tienen como héroe a Gandhi. Así es, amén. En varios pueblos tienen a sus propios héroes. Aleluya. Así, Señor. Pero nosotros tenemos a nuestro propio héroe. Así Amén. es, Jesucristo. Amén, Señor. Jesucristo fue nuestro gran Salvador. Amén. Jesucristo fue nuestro gran libertador. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias, gloria. Gracias, mi Dios. Muchos de Sudamérica aprecian a Simón Bolívar. Muchos acá en Chile aprecian a Bernardo Higgins. Allá en los Estados Unidos los negros aman mucho a Abraham Lincoln. Allá en África aman mucho a Mandela. En la India aman mucho a Gandhi. Pero nosotros amamos mucho a Jesucristo. Amén. A Él le agradecemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Y hay festivos por esas personas. Hay festejaciones, celebridades por esas personas. Pero todas esas personas están en la tumba. Amén. Ninguna de esas personas puede escuchar la celebración. Amén. Pero en este día estamos celebrando ¡Aleluya! que Jesucristo venció. Estamos celebrando que Jesucristo venció y Él toma atención a esta celebración. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Oh, gracias, Padre. Grandes libertadores, grandes hombres y están en la tumba. Así es, Amén. Señor. Grandes hombres prominentes, muy fuertes desde su juventud y están en la tumba. Sí, Señor. Aleluya.
Jesucristo, el gran conquistador, Gloria a el Dios. gran conquistador, Gracias, está Padre. vivo y vive para siempre. Amén, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor. Cristo, para siempre, Señor. Gloria al nombre del Gracias, Señor. Señor eterno, bendito seas, Señor. ¿De qué nos ha libertado Jesucristo? ¿De qué nos ha liberado Jesucristo? De nuestra propia naturaleza Amén. humana. Amén, sí, Señor. La madre de todos los vivientes, Eva, fue una adúltera. Y Amén. por causa de ella, venimos todos en adulterio. Así es, Así es, Señor. Nacimos en pecado. Así es, Señor, amén. Nacimos pecando. Así es, Señor. Usted a ningún niño le tiene que enseñar a mentir. No tiene que mandarlo a la escuela para que él aprenda a mentir. A veces bota un macetero y uno dice, ¿quién fue? El niño fue y dice, yo no fui. No sé qué pasó. Nadie le enseña a un niño a mentir. Así es, Señor. Un bebé, uno le dice, no vayas al enchufe porque te puede hacer daño. Pero el bebé, el niño quiere ir. ¿Qué? ¿Desobediente? Así es, Señor, es verdad. ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos al mundo con una naturaleza de desobediencia. Así es, Señor, amén, es verdad, Padre, Gloria a amén. Dios. A veces los niños vienen de la escuela y uno dice, ¿y de quién es este juguete? Yo no te lo compré. No, es que mi amigo me lo regaló. Para nada, después el apoderado del otro niño, por favor, tu hijo le quitó el juguete a mi hijo. ¿Mentiras? Así es, Señor, es verdad. ¿Robar? Oh Dios, ayúdanos, Señor. Porque nacimos Así con es, esta Señor. naturaleza. Así es, Señor, amén. Amén. Padre, Gloria al nombre del Señor. Amén. Oh, mi Dios. ¿De dónde sacó Caín su naturaleza de asesino? De su padre, la Así es, serpiente. Señor, amén. Cuando Dios le dijo a Caín, ¿en dónde está tu hermano? Yo no sé, ¿acaso soy su guarda? ¿Soy su niñera? Mentiroso Amén. y a la vez falto de respeto, Así es, Señor, amén. desafiante. Es verdad, Padre. Amén. ¿A quién le enseñó a Caín a desobedecer la palabra? Porque Abel hizo un sacrificio y Dios le agradó eso. Amén. Y a Caín le vino la envidia. ¿De dónde sale esa envidia? Eso es verdad, mi Señor. De su padre, la serpiente. Así es, Señor, amén. Y Dios luego le predica la palabra a Caín. Pero Caín, ¿para qué te enojas? Si haces bien, si haces como tu hermano, todo estará bien. Amén. Así es, Señor, amén. Pero Caín, no quiero hacerlo. Tengo que matar a ese hombre. Y mató a su hermano, medio hermano, Abel. Así es, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿De dónde sacó esa naturaleza Caín? De la serpiente. Así es, Señor. Caín no podía sujetarse al mensaje de un hombre. Así es, Señor. Y hay hoy en día salió un mensaje de un profeta. Y hay quienes no pueden sujetarse al mensaje de un hombre. Así es, Señor, es ¿Por verdad, qué razón? Padre. Amén. Porque su naturaleza es la de su padre, el diablo. Amén. Oh, Señor, aleluya, Así es, Padre. Señor. Gloria a Dios. Oh, Amén. Dios Amén. bendito, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Amén, mi Dios. Así es, Entonces Señor. nosotros nacimos en pecado, pero la muerte y resurrección de Jesucristo nos promete otro nacimiento. Gracias, Amén. Padre, sí, Señor. Nos promete otro nacimiento. Amén. Y ese es el día en que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es, Señor. La escritura que leímos. Amén, sí, Amén. Señor, amén. Cuando uno nace de nuevo, todas las cosas viejas pasaron, Gloria a Dios. fueron finiquitadas. Gracias, Señor. Y ahora, Gracias, Dios. desde ese momento, todas son hechas nuevas. Gracias, Padre. Aleluya, Gloria a Padre. Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Así es, Señor, Cristo. amén. ¿Cómo llegamos a eso? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor. ¿Cómo se obtuvo el Espíritu Santo? Jesús al morir y luego al resucitar, Él luego ascendió y envió al Consolador. Amén. Así El es, Espíritu Señor. Santo. Amén, sí, Padre, amén. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó tanto que Él quería compartir su propia naturaleza con nosotros. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Sí, Señor, Oh, amén. grande eres, Amén. Señor. Maravilloso, Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos llegar a ser como Él.
Así es, Señor. perfectos. Amén. Jesús dijo, sed perfectos. Así es, Señor. Amén. 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 Si Jesús lo dijo, es porque puede suceder. Amén. Así Así es, es. Señor. Amén. A mí me decían unos hermanos pentecostales cuando yo predicaba en la universidad, me decía, es imposible ser perfecto. Y yo le dije, pero hermano, sale en la Biblia. Y él me dijo, pero dime, ¿quién perfecto tú ves? ¿Quién puedes ver quién es perfecto? Yo le dije, yo en este momento no veo a nadie perfecto, pero aún así creo en la palabra. Amén. Aún así Señor, creo en las amén. promesas de Jesucristo. Señor, amén, Señor. Sé que a mí me falta y sé que a usted le falta. Así es, Señor. Yo sé, Juan el discípulo amado dijo, yo sé que aún no somos lo que deberíamos ser. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero tenemos una promesa de que seremos como Él. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Oh, gracias, Padre. Y nosotros llegamos a este mundo casados, en matrimonio, con el pecado, con el viejo hombre. Así es, Señor. Estamos unidos al pecado. Así es, Señor. Es verdad, Dios. Y Jesucristo tiene que contraer matrimonio con una virgen prudente. Así es, Señor. Amén. Amén. Y Jesucristo no es un adúltero. Así es, mi Dios. Él no tendría matrimonio con una mujer que tiene a otro hombre. Así es, Señor. Amén. Señor, amén. Y uno no puede divorciar a ese hombre, a ese viejo hombre, a esta vieja naturaleza. Uno no se puede divorciar de él. Así es, verdad, Padre. Amén. Porque uno, siendo como virgen prudente, un ente femenino, el profeta dice que la mujer no puede divorciar al varón. Así es, Pero amén. entonces, ¿cómo nos despojamos de esta naturaleza? Aleluya. Ese viejo hombre Señor. tiene que morir. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Señor, amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Padre, amén. No se puede divorciar. No es escritural el divorcio y luego el matrimonio. No. No. Y Jesucristo cumple la palabra. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Entonces, Jesucristo no puede tomar a una mujer que es de otro hombre. Así es, Señor. Divorciado no sirve. Estando el marido vivo no sirve. Así es, El viejo hombre, esta vieja naturaleza, tiene que morir. Amén. Señor. Amén. Amén. Sí, Padre. Amén. Gloria a Dios, una escritura. Amén. En Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dense cuenta, plantados, o sea, bajo tierra. Si fuimos plantados, Pablo está diciendo, con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre Amén. fue crucificado juntamente con Él, Así es, Señor. Amén. Amén. para que el cuerpo del pecado sea destruido, Amén. Así es, Señor. a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Oh, Señor. Aleluya, Padre. Amén. Amén. Ese Sí, viejo Padre. hombre tiene que morir. Amén, Señor. Amén. Oh, Padre. Aleluya, La Señor. escritura que el hermano Claudio dijo en un comienzo, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos Así es, Señor. del Amén. viejo hombre Amén. que Señor. está viciado, es un Amén. vicio, Amén. Señor. es un vicio, algo que le es difícil salir. Oh, Padre, verdad, Le Señor. cuesta dejar el cigarro, le cuesta dejar el alcohol, le cuesta dejar el sexo. Oh, Padre celestial, aleluya. Perversos, Amén. Oh, inmersos en el pecado. Así es, Señor. Es un vicio que tiene el viejo hombre, Así es, Señor. De Dios, verdad, aleluya, mi Amén. Cristo, aleluya, Padre. viciado conforme a los deseos. Así es, Deseos Señor. engañosos. Así es, Señor. Y dice, y renovaos
en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Amén, sí, Señor, amén. Vestidos del nuevo hombre, que dice aquí que es creado. Es una nueva criatura. Amén. Es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios. Santo. Gloria a Dios. Amén. Vestidos del nuevo hombre. Uno tiene que vestirse de ese traje de 7 colores de José. Amén. José, perfección, Amén. fe, virtud, ciencia, verdad, paciencia. Vestido de ese nuevo hombre. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Sí, Padre. Amén. Ya no estamos en tiempo de gracia. Así es. No estamos en el tiempo de Jacob. Estamos en el tiempo de José. Amén. Perfección. Aleluya. Gloria a Oh, Dios. sí, Dios. Aleluya. Sí, Padre. Amén. ¿Y cuál es el tiempo de José? Perfección. Un hombre que vive la palabra. Un hombre el cual es la palabra. Así es, Oh, Señor, Dios. amén. Aleluya, Padre. José. Sí, Padre. José. Amén. Gloria a Dios. Oh, amén. Sí, José, él fue un tipo perfecto de Jesucristo. Amén. Pero no hay ninguna escritura en donde José diga así dice el Señor. Es verdad. Amén. No existe escritura de eso. Pero aún así José era profeta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano Germán? Con la propia vida de José escribió profecía. Amén, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén, sí, Señor, aleluya. A José lo vendieron por 30 monedas de plata. Y José no dijo, así dice el Señor, esta acción la vivirá el Cristo. No, Señor. No dijo eso, No, Señor. pero él lo vivió. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, Señor, amén. amén. Cuando José tomó por esposa a una egipcia, a una gentil, José no dijo, así dice el Señor, tomaré por novia a una gentil. No, Señor. No, él lo vivió. Aleluya. Él fue una carta escrita. Señor, amén. Y nosotros, siendo José perfección, tenemos el mensaje escrito. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Gracias. Aleluya. Porque Jesucristo, cuando fue a la sinagoga, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Para traer el año agradable del Señor. Y Jesús dijo, este día, esta escritura se ha cumplido. Amén. Así es, Señor, amén. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Que Él era la palabra hecha carne. Amén, Señor. Y la novia en este tiempo, vistiéndose del nuevo hombre, vistiéndose del traje 7 colores de José, será el mensaje hecho carne. Amén. Gloria a Dios. Amén, sí, Padre. Gloria a Dios, aleluya, Padre. Aleluya. Señor. Oh, qué maravilloso, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria, Señor. La Biblia dice, despojémonos del viejo hombre. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Despojémonos. Amén. Amén. Ahí lo dice, Señor, amén. hasta como que fuera con rabia. Cuando a los sacerdotes le parecía y a los profetas le parecía algo errado que quebrantaba la escritura, se rasgaban los vestidos. Amén. Así es, Señor. Amén. Eso debemos hacer con Amén. este viejo hombre, rasgar esta piel, Amén, Señor. Aleluya. desarraigar este viejo Amén. hombre. Sí, Padre. Gloria a Amén. Dios. Oh, gloria a ti, Señor. Amén. ¿Por qué razón? Porque esta carne no desea vivir la palabra. Señor. Esta carne lucha en contra de la palabra. Amén, Señor. Pablo lo dijo, la carne es contraria al espíritu. Amén, Señor. Amén. Entonces debemos despojarnos de esta carne. Amén. Señor, aleluya. ¿Cómo se despoja de la carne? ¿Cómo podemos vencer la carne? Que el Espíritu Santo vivifique nuestra alma. Amén. Amén, Señor. ¿Por qué razón? Porque el alma que no es vivificada, ese es el alma que peca. Amén. Oh, mi Dios. Y la palabra Sí, dice Señor. que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, si la carne guía al alma,
eso te lleva al infierno. Oh, sí, Pero Padre. si el alma, vivificada por el Espíritu Santo, guía a esta carne, eso te llevará al cielo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Gloria a ti. Oh, gracias, Padre. Amén. Esta carne siempre va a luchar en contra de las cosas que son de Dios. Así es, Señor. Amén. Esta Esa es la carne verdad, es la que Padre. hace equivocarnos. Así es, Señor. Oh, mi Dios. Gloria a Dios. Señor. Llegó el momento de ir al culto, una enfermedad. La carne que no quiere que uno vaya a tener bendición. Así es, Señor. Eso pasa, Padre. Aleluya. Uno está gozoso por las cosas de Dios. Pero luego se acuerda de un problema, se acuerda de una dificultad. La carne quiere quitarnos la bendición. Así es, Señor. Amén. Uno está en medio del culto, pero preocupado en otro lugar. Es la carne. Así es, Señor. Amén. Sí, Señor. Uno tiene que tener dominio sobre la carne. Amén. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. ¡Aleluya! Señor. Amén. Oh, mi Cristo. Pero esta carne, el viejo hombre tiene que morir sí o sí. Oh, mi Dios. Aleluya. Porque si no, de nada sirve. Señor. Amén. Si el viejo hombre no muere, el viejo hombre puede ir a la iglesia. Así es, Señor. Amén. Muchas veces el viejo hombre ha estado sentado en la iglesia. Oh, mi Señor. Ha escuchado la palabra y ha dicho amén. Oh, Padre. Pero Aleluya. luego regresa a su vida cotidiana y es como que nunca hubiese estado aquí. Es verdad, Padre. Amén. Sí, Señor. Eso pasa, Señor. Porque es el Aleluya. viejo hombre. Oh, mi Cristo. ¿Uno puede juzgar eso? No, no nos corresponde eso. Señor, No, aleluya. Sí, no. Señor, amén. ¿Cómo uno podría decir, ay, vi al hermano y lo vi borracho? ¿Qué le pasó? Iba a la iglesia. Lo juzgo. ¿No? No podemos hacerlo. Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento hemos sido prisioneros de esta carne. Así es, verdad, Señor. Amén. Amén. No hay ninguno de nosotros que haya nacido perfecto. Solo Jesucristo nació perfecto. Amén. Él no tiró la piedra. Así es, Señor. Oh, amén. Sí, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Gloria Señor. a Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a ti, Señor. Tenemos que comprender, tenemos que entender, porque hay personas que son superficiales. Así es, Señor. Dios, aleluya. Y hay personas superficiales. Y hay personas que dicen, un pastor teniendo una tremenda iglesia. Oh, mi Superficiales. Oh, mi Dios. Y después dicen, ese pastor cayó en adulterio. Superficiales. Oh, mi Dios, Señor. Y luego dicen, el mensaje no tiene que ser correcto entonces. Porque ese gran ministro de varios años cayendo en eso, parece que este no es el camino correcto. Y esas personas Oh, Padre. no saben que ese hombre, a pesar que tenía un ministerio, su viejo hombre no había muerto. Oh, es verdad, Padre. Amén, aleluya. Hay personas con ministerio que tienen el viejo hombre vivo. Así es, Señor. Amén. Ayúdanos. Y cuando son ministros caen o en dinero, o en popularidad, o en mujeres. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque no han matado a el viejo hombre. Así es, Señor. Amén. Sí, Padre. Amén. Y pueden pasar varios años, en donde ese hombre se muestre íntegro. Así es, Pero el Señor. diablo sabe que ese viejo hombre no ha muerto. Así es, Señor. Y el diablo está esperando a hacer que él caiga para que muchos se vayan al infierno por culpa de él. Oh, mi Dios. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Oh, mi Cristo. Por esa razón el profeta dijo que ningún hombre tiene derecho a pararse en el púlpito sin antes haber tenido esa experiencia con la zarza ardiente. Amén, sí, Señor. Aleluya. Esa experiencia del Espíritu Santo. Amén. Sí, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Ah, Padre. Aleluya. Oh, sí, mi Cristo Santo eres, Señor. Usted tiene que matar esa naturaleza, ese viejo hombre, esta vieja naturaleza. Déjeme explicarles. Uno puede venir muchas veces a la iglesia,
Pero si la vieja naturaleza no muere, no provocará ningún cambio en usted. Así es, Señor, amén. Solamente será algo emocional. Amén, sí, Usted Padre. podrá llorar y decir, Sí, ¡ay, el Señor. Señor me tocó! Sí, Señor, es verdad, Padre. Pero si luego al día siguiente Sí, Señor. el mal humor Oh, mi Dios. regresa, Así es, amén. si regresa el deseo de andar ojeando a las mujeres, Oh, Señor. el viejo hombre no ha muerto. Así es, Señor, amén. Sí, mi Cristo. Amén. Y uno tiene que luchar para matar a ese viejo hombre. Oh, Señor, aleluya. ¿Cómo uno lo mata? No dándole alimento. Así es, Señor. No lo alimente. Amén. Gracias, Padre, Gloria a amén. Dios. Amén, sí, Señor. Alimenta el espíritu. Amén, sí, Padre. Lea la palabra. Amén, Señor. Ore más a Dios. Amén. Pídele fuerza a Dios. Amén, Y si Señor. aparece una mujer, uno empezará a voltear la mirada. Amén. Y el viejo hombre no podrá comer ese deseo. Correcto. Oh, Señor, aleluya. Y quedará con hambre. Y al día siguiente tratará de atacar más fuerte. Así es, Señor. Será peor la prueba. Pero si uno vence esa prueba, ese viejo hombre se irá debilitando más. Bien. Maravilloso, Padre, amén, aleluya. Una persona con mal humor. Una persona con mal humor. Y a esa persona se le cae un vaso. ¡Ay! Quiere romper todo. Pero luego lucha. Se le cae el vaso. Cuenta hasta 10. Ya. Está mejorando. Luego, la prueba es más terrible. Quedó cesante. Quedó sin trabajo. Y luego le llegan los pensamientos de maldición y maldecir a todos. Pero respira profundo y dice, Señor, tú me proveerás. Así es, Señor, Está aleluya. matando al viejo hombre. Amén, Señor. Oh, gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tenemos que luchar por matar al viejo hombre. Amén, Señor, aleluya. Porque miren un ejemplo. Uno podría traer a un cerdo, a un puerco, aquí a la iglesia. Y entre todos nosotros, limpiarlo, lavarlo. A ver, pongámosle un poco de desodorante. Pongámosle un lindo listón en la cola. Y peinémoslo también. Quedó exquisito. Uno hasta podría quizás besar al cerdo. Quedó lindo. Quedó con buen olor. Y uno podría decirle, tu cerdo estás muy, pero muy limpio. No vayas a ensuciarte allá. Porque está limpio. ¿Para qué nos vas a hacer perder el tiempo? El cerdo va a quedar mirando. Pero una vez que se abre esa puerta y el cerdo tenga la oportunidad de escapar, empezará a oler y se tirará al estiércol. Así es, Padre. Se tirará al lodo y se ensuciará y se revolcará. Nosotros somos capaces de reprocharles al cerdo. No, es su propia naturaleza, Así es, amén. Sí, Señor, amén. es su propia forma de ser. Así es, Señor, amén. ¿Perdimos el tiempo? Sí, perdimos el tiempo lavándolo. Ya hay muchos ministros que predican y se esfuerzan y le dan latigazo, le pegan a la oveja. Pero esa oveja en verdad no era oveja y era un cerdo. Oh, Señor. Y sale de la iglesia y vuelve al pecado. Es como un perro que vuelve al vómito. Oh, Padre. Sí, Señor. Y los ministros dicen, estoy perdiendo el tiempo con ellos. Tranquilo. Es la naturaleza de cerdo que tienen. Así es. Oh, mi Dios. Lo que tienen que hacer es matar a esa naturaleza. Oh, sí. Eliminar a esa naturaleza. Oh, mi Cristo, aleluya, Gloria a Padre. Dios. Oh, mi Dios. Pero si trajéramos a un cordero y al cordero le incitáramos, cordero, tírate al lodo. El cordero se resiste. Cordero, tírate al lodo, ensúciate. El cordero no quiere. El cordero fue nacido para no ensuciarse como el cerdo. Así es, Señor. Sí, Padre. Gloria a Dios.
Oh, sí, mi Cristo. Hay muchos cerdos que vienen a la iglesia. Oh, mi Dios, aleluya. Hay muchas Padre. cerdas que vienen a la iglesia. Oh, Padre, Señor. Pero hay una promesa de ser una nueva criatura. Amén, Señor, aleluya. Oh, Gloria a Padre, Dios. aleluya. Bendito sea tu nombre. Señor. Oh, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Sea tu nombre, Padre. usted puede venir a la iglesia y que las aguas de la palabra lo limpien. Que la palabra como perfume magnífico lo cubra. Y uno se goce. ¡Ay, me siento santificado! ¡Ay, me siento con un cuerpo nuevo! Pero si usted sale de esa puerta y usted vuelve al pecado, quiere decir que usted es un cerdo. Así es, Señor. Así es, Padre, amén, Así es, Señor. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Sí, mi El Cristo. El profeta dice, si usted el mal temperamento aún lo domina, si ese viejo hombre aún lo domina. En el mensaje Menester Nacer otra vez dice que uno que no ha nacido de nuevo aún es un hijo de Satanás. Así es, Señor. Oh, Amén. mi Dios. ¿Lo llama hijo de Satanás? Así es, Señor. Oh, Padre. Oh, tremendo. Sí, Señor, amén. Gloria a Señor, Dios. Aleluya, Padre, amén. Gloria a Dios. Amén, Señor, tu palabra, Señor. Aleluya. Señor. Pero usted, Gracias. si ha nacido de nuevo, Gracias. usted ha nacido para no ensuciarse. Amén. Aleluya, mi Dios. Santo eres, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Y es Dios. independiente a la condición que usted se encuentre. Así es, Señor. Es independiente, porque puede venir a esta iglesia una ramera con los pantalones cortos, con el pelo cortado, y puede venir a arrepentir a estas plantas y que Dios la perdone. Así es, Así es, Señor, Y amén. si en 3 segundos más es el rapto, ella se va en el rapto si es llena del Espíritu Santo ahí mismo. Amén. Oh, Dios es verdad, Así es, Señor. Y uno superficial diría, ¿pero qué sucede? Tiene el pelo cortado y la Biblia dice que eso es abominación. Así es, Señor. Pero si los pecados de esa mujer fueron echados en el cloro de la sangre de Jesucristo, Amén. Dios de lo alto, del pelo largo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Gloria a tu nombre, Señor. Dios. Aleluya. Dios, aleluya, Padre. Bendito Gloria a Dios. sea, Señor. Entonces lo que ocurre es que todos nacemos como un cerdo. Oh, Dios. Así es. Todos nacemos asquerosos. Amén. ¿Verdad? Todos nacemos inmundos. Amén. Así es, Señor. Todos somos viles, pecaminosos, Amén, Señor. transgrediendo la verdad desde el momento en que nacimos. Gloria a Dios, aleluya, Padre. Pero ese cerdo tiene que morir. Amén. Así es, Señor. Ese cerdo tiene que morir. Amén. Si es el rapto y hay un cerdo, Dios no se lo lleva. Es verdad, mi Señor. Amén. Jesucristo, Amén. Padre, El cerdo tiene que morir Amén. Jesucristo. para que tengamos un nuevo nacimiento. Y en ese momento, cuando tenemos un nuevo nacimiento, el cerdo muere, pero nace un cordero. Gloria a Dios, aleluya. Así es, Señor. Oh, Amén. El cerdo es muerto, pero nace un cordero. Amén. Aleluya. Gloria Gloria a Dios. Padre. Gloria a ti. Y ese es el día en que las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Oh, sí, Señor, aleluya, Señor. Alma te bendice. Cuando uno nace en este mundo, Alma te alaba. uno nace con una mezcolanza. Oh, bendito sea. Nace con una mezcla. Gloria a ti, Rey. Uno es un pequeño y los grandes dicen, ah, mira, en eso tiene actitudes de la madre y en eso tiene actitudes del padre. Así es, Señor. Amén. Mira, ahí sacó las actitudes de su abuelo. Mira, en eso se parece a su tío. Hay una mezcla. Hay una mezcla en ese pequeño que nació y luego creció. Así es, Señor. Pero si uno nace de nuevo, no hay mezcla alguna. Amén. Hay Dios, una sí, sola Señor. naturaleza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La naturaleza
Gracias, Padre. Gloria a Dios, Jesucristo viviendo en ti. Amén. Porque Jesucristo fue el único cordero que tenía alma. Entonces la vida de ese cordero Jesús podía venir hacia ti y cambiarte el deseo que había en tu corazón. Amén. Dios, aleluya, Padre. Los otros corderos del Antiguo Testamento, los animales, no podían hacer eso. Así es, Señor. Uno pedía perdón, pero uno no cambiaba. Así es, Señor. En cambio ahora es diferente. Gloria a Dios. Uno pide perdón, pero hay una transformación Amén. en el carácter. Amén, Señor. Aleluya, mi Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, Señor. Nosotros en este mundo nacimos con muerte espiritual. Esta alma no tiene vida. Por eso tiene que ser vivificada por el Espíritu Santo. Amén, Señor. Sí, Padre. Gloria a Dios, tiene que ser vivificada. Muerta por los pecados del mundo. Así es, Señor. Sí, Señor. Cuando Adán falló, cuando Adán cayó de la palabra, Adán tenía los mismos ojos. Adán tenía el mismo cabello. Adán tenía las mismas manos. Tenía la misma estatura. Adán no cambió superficialmente, pero sí espiritualmente. Así es, Señor. Amén. Adán en ese día en verdad murió, pero de forma espiritual. Amén. Sí, es, Señor. Amén. Dios dijo: el día en que comiereis de ese árbol moriréis. Así es, Señor. Y así fue. Amén. Muchos dicen: ¿por qué? Ahí Dios falló, no murieron. Las palabras de Dios se cumplen. Amén. Adán y Eva murieron Amén. espiritualmente. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Sí, Señor. Su cuerpo, su mano, su carne era la misma. Pero el Espíritu Santo que vivía en Adán fue quitado. Amén. Así es, amén. Así es, Señor. Amén. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Superficialmente parecía que no había ningún cambio, pero la verdad es que murió espiritualmente. Ahora Jesucristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para restaurar el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¡Ey! Gloria a Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Adán murió espiritualmente. Desde ese momento el Espíritu Santo, ya no más aquí, ya no más aquí. Señor Jesucristo. David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén. ¿Cómo David podía tener el Espíritu Santo si Jesús todavía no moría ni resucitaba? Amén. Amén. Difícil de comprender. El profeta dice que todos ellos recibieron el Espíritu Santo potencialmente. Señor, aleluya. Potencialmente. Eso quiere decir que uno está en su plena plenitud. Oh, mi Dios, aleluya. Pero cuando Jesús murió y resucitó, luego Él desplegó el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hacía David? David tenía el fuego de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pero en David, él no podía desplegar lo que él tenía. Así es, Señor. No pudo convencer a Absalón de su necedad. No pudo cambiar a Saúl de su necedad. Amén. El Espíritu Santo que vivía en David no podía desplegarse. En cambio, cuando fue Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo cayó y después fue como un incendio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sí, Padre, amén. Sí, Señor. ¡Gloria a Dios! Gloria a ti, Rey. Moisés, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero todos aquellos que guió en el desierto por 40 años, en el infierno. El profeta dice que la Biblia dice que están muertos, o sea, eternamente separados de Dios. Amén. ¿Cómo es posible si estaban en la presencia de uno de los más grandes profetas? Así es, Señor. Es porque el Espíritu de Dios que está en Moisés no podía reproducirse. En cambio, cuando Jesucristo murió y resucitó y luego entregó el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo tenía poder de reproducción. Amén. Señor, gracias, Señor. Aleluya. Entonces, cuando Pedro caminaba y su sombra sanaba, Así es, Señor. estaban desplegando gracia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. David no podía entregar lo que él
porque tenían el Espíritu Santo potencialmente. Así es, Señor. En cambio, cuando alguien fue a pedirle limosna a Pedro, Pedro dijo, oro y plata no tengo, pero el Espíritu Santo que sí tengo, lo que yo tengo, te doy. Recibe el Espíritu Santo. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Reproduciendo el Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea tu palabra, Padre. Bendito sea, Señor, aleluya. Ahora Pablo dice que nosotros debemos ser plantados como Jesucristo fue plantado, como Jesucristo fue muerto. Así es, Señor, amén. Este viejo hombre tiene que ser crucificado. Amén. Pablo dijo, Amén. estoy juntamente crucificado Amén. Sí, con Señor. Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque el viejo hombre de Pablo estaba muriendo. Amén. Porque hubo un tiempo en que Pablo decía, quiero hacer lo correcto, pero hago todo lo contrario. Aleluya. Miserable de mí. Así es, Señor, amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Eso lo dijo Pablo, Sí, Señor, amén. uno de los más grandes hombres Amén. que ha existido. Así es, Señor, amén. ¿Quién de nosotros? Ayúdanos. ¿Quién de nosotros? Aleluya. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el que nos libera de este cuerpo de muerte. Gloria a tu nombre. Aleluya. Oh, Señor Jesucristo, gracias, Padre. Gracias, Tu Señor. viejo hombre tiene que ser crucificado juntamente con Cristo. Así es, Señor, amén, Y Señor. cuando ese viejo hombre muere, Jesucristo es resucitando en ti. Amén. Gloria a Dios. Señor, aleluya, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya, mi Gloria a Dios. Dios. Santo eres. Digno eres. Oh, Señor, aleluya. Digno eres, Señor. Muere tu viejo hombre y en ese momento el Espíritu Santo viene a tu alma y la vivifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el día en que las cosas viejas han pasado Amén. y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre. El profeta dice en el mensaje La unión invisible de la novia de Cristo, dice, bueno, usted está separado de su primera unión Así es, Señor. por muerte espiritual. Ahora usted es nacido otra vez o casado otra vez Así es, Señor. por la nueva unión espiritual. No su vida natural de las cosas del mundo, sino de vida eterna. Ese germen que estaba en usted en el principio, Amén. lo encontró usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Aleluya. Señor. Oh, aleluya. El Espíritu Santo la ha estado buscando usted. Gracias. El Espíritu Santo la ha estado buscando. Y luego lo Gloria. empieza a rodear. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un momento en tu vida en donde la presencia del Espíritu Santo es tan potente que esta carne no puede impedir que tu alma sea vivificada. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Esa es la verdad, Padre. Gloria a Dios. Amén. Ahora el profeta dice, Gracias. sigue diciendo, ahora su libro viejo se ha ido con su unión vieja. Aleluya, Padre. Ahora su nombre Gloria a tu nombre. en su viejo, ha sido transferido. Gloria a Dios. Su nombre ha sido transferido, dice. Bendito Gloria a sea Dios. Amén. Amén. Ahora usted dice, ¿quiere decirme usted que mi libro viejo? Y ahora el profeta responde, Dios lo ha puesto en el mar del olvido. Gloria a Dios. 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 El profeta sigue diciendo y dice, usted está parado perfecto delante de Dios. Gloria a Dios.
dice que ninguno era digno de tomar el libro. Gracias, mi Dios, aleluya. Ninguno era digno de tomar el libro. Gracias, Pero cuando el Padre. Espíritu Gracias, Santo Señor. vivifica tu alma, esta revelación llega a tu vida. Tú ahora fuiste digno de tomar la revelación de Jesucristo. Esto lo hizo Jesucristo. Esto lo hizo Jesucristo por ti y por mí. Gracias, Señor. Porque Dios es un juez. Dios es un juez. Y Dios juzga. Este se comporta mal, muerto al infierno. Este se comporta bien, es recibido. Aleluya. Si Dios tuviera los registros de nuestra vida, Oh, Señor. no seríamos dignos de Él. Así es, Señor. Bendito Dios. Aleluya, Padre. Pero Jesucristo, Dios es el juez, pero Jesucristo es un abogado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo que hace Jesucristo es recopilar toda la evidencia, y con su sangre la torna como blanca lana. Y cuando Dios empieza a juzgar, yo no veo culpa en Él. Entra al cielo. Gloria a Dios. Oh, mi Dios. Aleluya. Entonces el profeta dice, Dios lo ha puesto en el mar del olvido. Así es, Señor. Usted está parado perfecto delante de Dios. Gloria a Dios. Ahora, su nombre está ahora en el libro nuevo. Gloria a Dios. Gracias, En el libro Señor. nuevo. Amén. No en el libro de la vida. Amén. No en el libro de la vida. Amén. Pero en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. 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 Gracias, Padre. El Cordero, el cual tenía alma. Gloria a Dios. Él tiene un libro. Gracias, Señor. Y en ese libro escribió los nombres de los predestinados. Amén, Señor. Amén. Y cada nombre de esos predestinados son rociados con la sangre de ese propio Cordero. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesucristo estaba siendo martirizado, el diablo quería que él cayera antes de llegar al Calvario. Oh, mi Dios. Péguenle más latigazos y esa cruz se volvía más y más pesada. Señor, aleluya. Jesucristo dijo, yo necesito llegar allá. Así es, Señor. ¿Por qué razón? Porque Él tuvo una visión de ¡Aleluya! todos nosotros siendo perfeccionados. Gracias. Tuvo una visión de nosotros siendo perfectos por su sangre. Gracias, Rey de Gloria. Jesucristo dijo, tengo que votar hasta la última gota de sangre. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego cuando Jesucristo resucitó, Gracias. los discípulos se asustaron y pensaron que vieron un espíritu. Y Jesucristo dijo, tranquilos, no soy un espíritu porque soy de carne y hueso, y un espíritu no está compuesto de eso. Y dése cuenta, Jesucristo dijo, estoy compuesto de carne y huesos. Amén, Señor. No dijo sangre. Así es. ¿Por qué? Porque toda la sangre de Jesucristo queda en el Calvario. Amén. Por ti y por mí, votó hasta la última gota de sangre. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre.
entonces, no en el libro de la vida, pero en el libro de la vida del Cordero. Lo que el Cordero redimió. Así es, Señor, amén. No el libro viejo de su unión natural, pero en su nuevo como novia. Aleluya, dice él. Amén, Señor. Oh, Su vida nueva está en el libro de la vida del Cordero. bendito sea. Su acta de matrimonio, aleluya, en donde su germen verdadero eterno desde el principio se ancla. Oh, aleluya. Ahora usted no solo es perdonado, sino que usted es justificado. Gloria, justificado. Aleluya, Padre. ¿Sabe lo que significa Sí, justificado? amén, Señor. Desde un principio jamás cometiste ese pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Padre! Gracias, Señor. No solo usted es perdonado, sino que es justificado. Usted nunca lo hizo. Así es, Señor, amén. Gracias, Señor. Oh, mi Dios. Gloria a En Dios. Hebreos 10 dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y Sí, transgresiones. Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nunca más. Nunca más. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, maravilloso, Señor. Oh, misericordioso, Por favor. Señor. Dese cuenta de esto. Así es, Dese cuenta de esto. Señor. Dios es un ser omnisciente. Amén. Es un ser que todo lo sabe. Gracias, Señor. Amén. Y si tus pecados fueron echados al mar del olvido, tu vida vieja fue echada al mar del olvido, quiere decir que tus pecados, el ser omnisciente no tiene idea de eso. ¡Gloria a Dios! Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, aleluya. El ser que todo lo sabe, no sabe absolutamente nada de tus pecados. Oh, mi Cristo. Grande es tu nombre, Señor. ¡Qué tremendo! Amén, Señor. Un ser omnisciente, el cual no sabe absolutamente nada de nuestra vida pasada. Señor. Gloria a Dios. Amén. Cuando tú naces de nuevo, el libro viejo es lanzado al mar del olvido. Amén. Y ese es el día en que las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Amén, Señor. Pasaron, olvidado. Dios jamás recuerda esos pecados. Gloria a Dios. Gracias. Porque fueron echados al mar del olvido. Amén. Y Dios puso un cartel, no se puede nadar aquí. Un cartel de no pescar. Un cartel de no visitar. Es el mar del olvido. ¡Aleluya! Alguien que ni siquiera Dios visita. ¡Gloria a Dios! El mar del olvido. Amén. Zona restringida por la Aleluya. sangre de Jesucristo. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el letrero, zona restringida por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Cuando tú naces de nuevo, Gracias, Señor. todo el registro de tu vida pasada, Dios ya no se recuerda. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya no existe registro en la mente de Dios. Amén. Y cuando Dios te mira de lo alto, Dios solamente te ve como eras cuando estabas con Él antes de la fundación del mundo. ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Aleluya! Cuando Dios te mira, te ve perfecto, te ve sin mancha y sin arrugas. Porque tu viejo hombre te dejó tajeado por el pecado.
Pero al nacer de nuevo, esta novia es sin mancha y sin arruga. ¡Gloria a Dios! Tanto así que en el juicio del trono blanco se para al lado de Jesucristo ¡Amén! para juzgar ¡Sí, a la Señor! nación. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y muchos que serán juzgados dirán, no es justo. Con esa persona que estás tú sentado ahí, Jesucristo, yo compartí una fiesta con esa persona. Muchas veces tomé tragos con esa persona que está sentada ahí. Jesucristo dice, no hay registro de eso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, Señor, aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Entonces aquí está el más grande engaño que se le hace a Satanás. Así es, Señor, amén. Porque el diablo, él tiene su propio libro. Él tiene su propio libro. Y él siempre ha tratado de hacerte caer. Entonces el diablo te incita a pecar. Vamos, cae, vamos, vamos. Y luego tú débil caes. Y el diablo, ¡ah! Ok, sí. Ya. El diablo te hace caer otra vez. Vamos, cae, cae. El diablo le hace esa cadilla. ¡Ah! Ok, ¿sí? Espérate nomás, pásalo bien nomás. Y lo anota. Y el diablo tiene su propio registro. Así es, Señor. Es verdad. Gloria a Dios. Amén. Y el diablo llega un momento en donde se presenta ante Dios. Así es, Señor. Y el diablo va con su libro, jactándose, y dice, Dios, tú sabes lo que hizo tu hijo y tu hija el 18 de abril de 1992. ¿Lo recuerdas? Y Dios dice, no, diablo, no lo recuerdo. Y el diablo como un gran hombre de contabilidad, lo tiene todo registrado y... ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, Dios? Yo lo tengo registrado. Dios dice, yo no me acuerdo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo dice, Dios, supuestamente tú eres omnisciente, ¿y cómo es posible que yo lo recuerde y tú no? Dios le dice, diablo, eso fue solo tu imaginación. Correcto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El diablo se queda como que no entiende. ¿Qué? ¿Mi imaginación? Dios, ¿tú sabes lo que hizo tu hija y tu hijo hace 10 años atrás? Mira, él mintió, cometió adulterio, falsificó algo, mintió, robó. Dios dice, a ver, ¿no? No está en mi registro, diablo. Gloria a Dios. Y Amén. el diablo Amén, queda, ¿pero amén. qué Así está es, hablando? Señor, amén, mi Dios. Yo lo tengo aquí, Dios. Dios dice, no, tus registros están equivocados, diablo. Amén. Amén. Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, bendito sea, Padre, aleluya. Entonces el diablo no se queda conforme. Y el diablo quiere tratar de destruirte a toda costa y dice, ¡ah! ¡Con esto sí! ¡Con esto sí! Y el diablo le muestra un video. Un video de ti y de mí. Un video. Y dice, mira Dios. Mira con tus propios ojos. Y escucha con tus propios oídos lo que está haciendo aquí tu supuesto hijo y tu supuesta hija. Dios se pone a verlo. Y el diablo dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? Él y ella no son dignos de ir al cielo. Y Dios dice, bastante interesante, diablo, pero no son ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué? ¿Qué? Amén. ¿Qué?
Dios, ¿de qué me estás hablando? ¡Los estás viendo! ¿De qué me estás hablando? Te lo estoy mostrando con video y con audio. Estoy moderno. Con video y con audio. Mira lo que hicieron, Dios. ¿Cómo me dicen que no son? Tienen el mismo cabello, tienen la misma boca, tienen el mismo cuerpo. Dios le dice, no, diablo, tú estás muy equivocado. Lo que tú me has mostrado es un cerdo, yo tengo un cordero. En el video del diablo aparece un cerdo. Lo que el diablo no sabía es que ese cerdo luego murió y nació un cordero, el cual tenía este mismo cabello, estas mismas manos, esta misma piel, pero su alma había cambiado. Y los ojos del diablo superficiales no pudieron verlo. El diablo quiso acusarte igual, pero no le funcionó. Gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, mi Dios, eres maravilloso, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Dios le dijo, tú me mostraste un cerdo, yo tengo aquí un cordero. Gloria a Dios. Ellos no son. Así es, Señor, amén. Ya, aleluya. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Con nuestro nuevo nacimiento fue eliminada toda evidencia incriminatoria Sí, hacia Señor, nosotros. amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pero el diablo Nombre, mi Señor. no se quiere rendir. Aleluya, mi Dios. Oh, Señor. El diablo no se quiere rendir. Así es, Señor. Y el diablo tomó la Biblia. Así es, Señor. El diablo tomó la Biblia y el diablo dijo, Dios, ¿sabías que Jesucristo tomó el lugar de Melquisedec, ordenado por el orden de Melquisedec, y es sumo sacerdote? Dios dice, sí, lo tengo claro. Entonces deberías saber de que el sumo sacerdote solamente se puede casar con una virgen. Y esta, su supuesta novia, estuvo en prostitución. ¿Qué explicación me vas a dar ahora, Dios? ¿Qué explicación me das? Estuvo como prostituta y ahora se hace la virgen prudente. Aleluya. Dios le responde al diablo. Y Dios le dice, diablo, yo soy el doctor de doctores. Y aquí te muestro el certificado de su virginidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios, el doctor de doctores, te hizo un test y saliste virgen! ¡Gloria a Dios, Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién nos puede incriminar? Nadie nos puede incriminar. Estamos bajo la gracia del Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el diablo dice, así que tienes a la prostituta María Magdalena de los tuyos, Dios. Y Dios le dice, con cuidado, diablo, más respeto, la Virgen prudente María Magdalena. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Dios no hay más registros de que María Magdalena fue prostituta. Así es, Señor. Y Dios le tapa la boca al diablo y dice, más respeto, es una virgen prudente. Amén. Aleluya. El
El diablo no lo puede comprender. El diablo dice, pero si le tiré a todos estos hombres para que se acostara, ¿cómo puede ser virgen? El nuevo nacimiento de María Magdalena la hizo virgen. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nueva criatura. Amén, Señor. Nueva criatura. Bendito sea. Donde todas las cosas son creadas desde un principio. Oh, maravilloso Rey. Aleluya. Santo es tu nombre. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Dios no se acuerda de nuestro pasado. Gracias, Señor. Cuando tú naces de nuevo, se acaba el registro de tu vida anterior. Aleluya, Padre. Y solamente Dios te recuerda cuando tú le alababas y le adorabas desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, mi Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Con esto termino. Con esto termino. Jesucristo nos enseñó la justificación desde el Getsemaní. Desde ahí nos quería enseñar lo que Él haría por nosotros. Y hubo un momento en donde llegaron los soldados a apresar a Jesucristo. Y Pedro sacó su espada y Pedro cortó la oreja de un soldado. Y Jesús dijo, no Pedro, no lo hagas. Los soldados querían apresar a Pedro. Querían llevar a prisión a Pedro. Pero Jesús tomó la oreja y la puso donde correspondía con el soldado. Aleluya. Los soldados querían apresar a Pedro. Había sangre en la piel, en la vestimenta de Pedro. Había sangre en el suelo. Pero la oreja del soldado estaba en su posición. Gloria a Dios. Y los soldados ¡Aleluya! estaban buscando. Señor. ¿Cuál oreja le cortó? ¿Cuál oreja? No tiene ni siquiera cicatriz. Amén, Señor, amén, amén, amén. Jesucristo nos justificó. Amén. Y desde un principio, Pedro jamás le cortó la oreja a ese soldado. Bendito sea tu nombre. Que Dios le Gloria a bendiga. Dios. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Señor, aleluya, Padre, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis Dios, hermanos, Señor. amén. Aquí están los justificados, hermanos. Amén. Amén. ¿Están contentos? Aleluya. Amén.